5 minutos en el cielo, 5 minutos con Dios, noticias del cielo. La noticia de hoy tiene que ver con Jesús, la serpiente que da vida. ¿Qué significa la serpiente que da vida? Bueno, ponga mucha atención. Esta es la parte número 1 de Jesús, la serpiente que da vida. El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, camino en el desierto, en medio de toda aquella oscuridad, incredulidad y alejamiento que tenía para con Dios, Dios les da una victoria gloriosa sobre el rey cananeo Arad. Pero muy corto tiempo después, el pueblo de Israel decae en su ánimo. Y dice la Biblia en el verso 4 de Números capítulo 21, y se desanimó el pueblo por el camino. Y no solamente se desanimó, sino que comenzó a hablar. El pueblo dice que habló en contra de Dios y en contra de Moisés. Y Jehová, que estaba escuchando, dice, envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Sí, el pueblo, la incredulidad, la oscuridad, la falta de acercamiento con Dios produjo que comenzasen a murmurar y comenzasen a hablar en contra de Dios y en contra de Moisés. Y el pecado produce algo. ¿Qué produce? Produce que Dios envíe serpientes ardientes que mordían y mataban al pueblo. El libro deuterocanónico eclesiástico capítulo 21 verso 2 nos ilustra esto muy bien cuando dice, escuche, dice, huye del pecado como lo harías de una serpiente. Huye del pecado como lo harías de una serpiente. Si te acercas, te muerde. Y sigue diciendo, tiene dientes de león y destruye vidas humanas. El pecado tiene dientes de león, el pecado destruye vidas humanas. El pecado es como una serpiente que muerde si nos acercamos a él, destruye. El verso 7 entonces dice que el pueblo vino a Moisés y producto de ese dolor, producto de la muerte que estaba sucediendo, el pueblo le dice a Moisés, hemos pecado. Sí, algo produjo las serpientes, algo produjo aquel castigo, algo produjo aquellas mordeduras, que produjo una conciencia de que lo que estaban haciendo les estaba dañando, de que lo que estaban haciendo era incorrecto, de lo que estaban haciendo no era nada que les produjese feo, que les produjese vida. Entonces, aquel dolor, aquella muerte, aquellas mordeduras les trajo una conciencia de lo que incorrectos que estaban y dijeron a Moisés, hemos pecado, ora tú a Dios para que entonces Dios quite las serpientes. Dice la Biblia entonces que Moisés oró por el pueblo. Verso 8 de Números capítulo 21 dice, y Jehová dijo a Moisés, escuche, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Aquella serpiente no iba a estar sobre un pedestal o sobre una roca, sino que Dios la quería muy en alto. La quería sobre un asta en alto para que toda persona que mirara la serpiente tuviera que ver el cielo, tuviera que recordarse que hay esperanza en Dios. Tenían que ver la serpiente en alto para recordarse del dolor y del pecado, de la mordedura y de la destrucción que había producido su falta de fe y confianza en Dios y su desobediencia. Pero no solamente tenían que recordar aquello cuando mirasen la serpiente en alto, sino que tenían que poner sus ojos en el cielo y mirar que había esperanza, que ahí había un Dios que se acordaba de ellos. Entonces dice, le dijo Dios, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Qué es lo bueno de ser mordido por la serpiente? ¿O qué es lo malo? Bueno, todo el pueblo estaba en una oscuridad total. Pero aquel que era mordido por la serpiente venía corriendo a mirar y a buscar la serpiente que estaba en el asta, que estaba ya en el cielo, que se miraba arriba. ¿Por qué? Porque la serpiente les producía conciencia de lo que el pecado traía consigo. Quizá muchos de los que no eran mordidos no venían corriendo en fe a buscar de aquella serpiente que estaba arriba en alto, pero los que eran mordidos sí. Bueno, quizá usted ha sido mordido, yo fui mordido, o quizá usted no se dé cuenta que tiene una o dos serpientes colgando en sí. Bueno, lo importante de esto es que hoy usted recuerde que el pecado es como una serpiente que muerde, nos quita la vida, nos destruye familias, hogares, destruye los hijos, destruye la sociedad. Y todo aquel que venía y ponía su mirada en alto, mirando al cielo y recordando del pecado y de la esperanza que venía del cielo, era sanado. Eso es lo que dijo Dios. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora, capítulo 3
Verso 14 de San Juan, Jesús nos dice, y como Moisés, escuche, y como Moisés levantó a la serpiente, del mismo modo que aquella serpiente fue levantada para recordarle al pueblo que la serpiente mordía y mataba y destruía, del mismo modo, así que fue levantada la serpiente que era producto del dolor del pecado, pero a la misma vez daba esperanza porque la persona miraba al cielo. Así dice Jesús, es necesario como aquella serpiente que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que toda persona se dé cuenta que aunque el pecado o aunque la serpiente le haya mordido y quiera destruirle y matarle, hay esperanza en Jesús, hay esperanza en la cruz, hay esperanza en el cielo. Aquella cruz es símbolo de dolor, aquella cruz es símbolo de pecado, aquella cruz es símbolo de esperanza y de vida también. Verso 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y quién es el que cree en Jesús y tiene vida eterna? Aquel que fue mordido, aquel que se da cuenta que ya estaba muerto, pero que en Cristo hay vida. Entonces Él ha venido, Él ha puesto sus ojos en el cielo, no en una religión, y poner la esperanza y su fe en el cielo le ha dado vida, porque Cristo da vida, Cristo da paz. Bendiciones, amados. Ese es el número 1, no se pierda el número 2 de Jesús, la serpiente que da vida. Amén.